4. En Canal 4. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Aquí Ahora Actualidad. Estamos reunidos un miércoles más, en vivo, en directo con un programa encantador, donde nos vamos a dar el lujo de salir, al menos por esta semana, de los temas políticos, meternos de lleno en temas institucionales y en temas de actualidad. Vamos a tener un primer bloque con un grupo de padres que desde hace 4 años lleva adelante una iniciativa que es muy interesante, la Semana Juvenil. Vamos a hablar con ellos, nos van a contar en qué idea se inspira esta Semana Juvenil, por qué la llevan adelante y cuáles son las actividades. Por supuesto, también perseguimos la idea de promover esa Semana Juvenil. Vamos a tener un segundo bloque con docentes y alumnos de la UCES, de la Licenciatura de Psicología. Ayer, 10 de septiembre, fue el Día de la Prevención del Suicidio. Vamos a hablar de suicidio. Ellos llevan adelante una campaña, una serie de actividades. También vamos a intentar promoverlas desde aquí. Es un tema muy serio y la verdad que la oportunidad de charlar con profesionales y con estudiantes interesados en el tema nos genera mucha expectativa. Y un tercer bloque con, ya podríamos decir, una amiga de la casa, la licenciada Jacqueline Gómez. ¿Para qué? Bueno, para hablar de Sarmiento. Hoy es el Día del Maestro, en honor a Sarmiento, un personaje apasionante de la historia, muy polémico, y ella nos va a ayudar a desandar esa vida. Y también vamos a hablar un poco de educación, claro, de la educación argentina en términos de proceso histórico. Las miradas y las opiniones de la licenciada Jacqueline Gómez siempre son interesantes de escucharla. Así que tenemos por delante un gran programa. Denme 30 segundos para ubicarme en la mesa y comenzamos la entrevista con quienes organizan esta Semana Juvenil. Bueno, la presentación del tema ya está hecha, solo resta saludar a nuestros invitados. Están con nosotros Anaceli Anselmi. Anaceli, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por aceptar la invitación, un gusto tenerte aquí. Gracias a nosotros, gracias a ustedes por recibirnos. Muy bien, María José Dofis. María José, ¿cómo estás? Bien, un gusto buenas tenerte noches, aquí. gracias. Un placer, ¿eh? Y Mauro Aglaga, un gusto tenerte aquí, Mauro, también. Bien, lo primero, 4ª edición de la Semana Juvenil. ¿En qué idea, por qué motivo, cuándo se origina esta iniciativa que ustedes llevan adelante en calidad de padres, fundamentalmente? Tal cual, hace 4 años, un poco movidos porque nosotros teníamos hijos adolescentes, somos un grupo de papás que nos conocemos de mucho tiempo, porque somos amigos, movilizados un poco por una inquietud que era hacer algo por los jóvenes, por los chicos de la edad de la adolescencia y a través de nuestros hijos también, por todos los chicos que están en el secundario, nos empezamos a preguntar qué podíamos hacer. Nos reuníamos, como hacen todos los amigos, los fines de semana a comer, a compartir el fin de semana, a hacer algo y ahí, bueno, pensábamos que nosotros en nuestra historia habíamos recibido mucho cuando éramos chicos y que también nos pasaba que queríamos dejarle algo a ellos. Claro. Y que veíamos que a veces nuestros hijos viven muchas cosas, pero que también en las cosas que ellos hacen a veces falta un poco de valores, que muchas veces le echamos la culpa a los jóvenes que ellos no están motivados o no hacen nada, pero también pensamos, bueno, en nuestro rol adulto, nosotros cuál es el rol que nos toca llevar adelante. Y bueno, y un poco surge así. Surge esto de decir, pongámonos nosotros a trabajar. No nos quedemos de brazos cruzados. Tal cual. No nos quedemos en la crítica. Tal cual. Solamente. Y bueno, y un Qué poco bueno. como que nos metimos esto de que lo fundamental era transmitir valores.
¿no? Que si había algo que nosotros le podíamos dejar a ellos era valores, y que esto lo podíamos hacer con nuestros hijos, pero también con todos los chicos, mirando la edad de ellos en el secundario. Y así nace lo que le pusimos como nombre, Semana Juvenil, porque también nos pasaba esto de decir, no queremos que sea un acontecimiento como quien tira una bengala, ¿no?, al cielo, y se prende y se apaga. Entonces, que tenga alguna continuidad. Sí, a trabajar con ellos en las escuelas, y bueno, y de ahí surge y ya estamos en el 4º año. Muy bien, excelente la iniciativa. ¿Y en qué actividades piensan para transmitir estos valores que ustedes quieren promover en nuestros jóvenes? Cuando uno ve a nuestro alrededor, está lleno de ejemplos espectaculares para que los chicos puedan conocer. El primer año que organizamos la Semana Juvenil vino a San Francisco Gustavo Servino, que es un sobreviviente de la tragedia de los Andes. Claro. Entonces, es, digamos, parte de lo que nosotros queremos decirle a los chicos. Ellos pudieron salir de esa montaña porque se dieron cuenta que dependían de las fuerzas que ellos tenían, nada más. El mundo consideraba que estaban muertos, no los iban a buscar más. No. Era, ya está, o salimos por nosotros o morimos acá. Y eso fue transmitiendo, digamos, eso fue una idea tremenda para nosotros, poder transmitirla. Es decir, ustedes tienen una tremenda capacidad para resolver problemas, todos la tenemos, ¿sí? Ahora, que te lo cuente alguien en primera persona, habiendo pasado la cantidad de días que pasó en medio de la montaña, es realmente impactante, ¿sí? Este año apelamos a alguien que no le tocó estar en medio de la montaña, sino que eligió cruzar el océano Atlántico en una balsa de troncos, sin timón, sin motor, solamente con las corrientes marinas y el viento. Es tremendo, como historia es tremenda. Y realmente no le tocó, como a Gustavo Servino, estar en medio de la montaña, sino que lo programó. Y en este caso, claro, fue una elección. Fue una elección, pero tienen muchas cosas en común con lo que pasó en la montaña con Gustavo Servino. ¿Por qué? Porque para sobrevivir tuvieron que programar un montón de cosas y se tuvieron que dar cuenta a sí mismos que tenían un gran potencial para salir adelante. Y ¿Eran un grupo que lo cruzó o en soledad? Fueron 5 argentinos. 5 argentinos. Sí, 1983. 1983. 5 argentinos comandados por Alfredo Barragán, ¿sí? Estuvieron trabajando 4 años, estudiando cuáles eran las corrientes marinas en el Atlántico ecuatorial, cómo podían hacer semejante travesía. Planificaron llegar a Venezuela, al puerto de La Guaira, y llegaron a Venezuela, al puerto de La Guaira. Es realmente increíble, digamos, porque a Alfredo no le gusta que le digan que es un aventurero. Puede decir, no, más vale soy un expedicionario. Yo las cosas las hago, pero las estudio un montón. Claro. Antes de hacerlas. Y esos son valores que son espectaculares para transmitir a los jóvenes nuestros. Claro, porque una experiencia impactante, de alto impacto, pero que transmite una cantidad de valores que vos señalás. Primero tener una idea, después proponerse ejecutarla, planificar, trabajar en torno de eso, no esperar que se dé de la nada. Es realmente un ejemplo fuerte el que buscan ustedes. Esa es la idea que venimos a proponerles a los jóvenes. Alfredo propone el desafío de los imposibles, proponiendo que en realidad nada es imposible mientras te lo propongas y cumplas con todo esto que vos estabas diciendo, Daniel. Nada se da fortuitamente, nada se da por casualidad, y que era mucho de lo que decía Gustavo también, Servino. Exactamente. ¿No? Todo se da siguiendo un plan, proponiéndoselo, buscando las formas, seguir intentándolo, renegando, equivocándose y volver de nuevo. Esfuerzo, sacrificio, valores que por ahí nos quieren hacer ver que no están que no están más de moda, que no sirven, ¿no? Por eso el trabajo es con las escuelas, y son nuestras aliadas, ¿no? Porque nosotros creo que es el mensaje que
todos queremos darle a nuestros chicos, ¿no? Que las cosas no te vienen de arriba, no están regaladas, que si vos tenés un sueño tenés que perseguirlo, pero que tenés que ponerte el sueño también a las espaldas. Y en ese sentido, la verdad es que las escuelas nos abren sus puertas. ¿Cómo es la recepción en las escuelas cuando ustedes les llevan este planteo? Porque ustedes no tienen nada que ver con el sistema escolar. La verdad que la primera vez fue... ¡Les caemos! Claro, la primera vez fue buena, pero siempre con un poco de, a ver, estos ¿quiénes son? Claro. Y realmente año a año van renovando la confianza en nosotros. Y eso realmente para nosotros es tan importante porque no podríamos no podemos llegar a tantos adolescentes si no fuera de la mano de las escuelas que nos abren las puertas. Y es un gran evento en el que convocan a todas las escuelas. Sí. A ver. La idea es convocar a los chicos que van desde tercero a sexto año de escuelas medias, ¿sí? Claro. Luego algunas escuelas, bueno, llevan a los 4 cursos, otras por diferentes motivos pueden llevar a algunos cursos menos, pero todas las escuelas están representadas en la Semana Juvenil. ¿Y cuándo es el gran evento? El evento en realidad comenzó ya en el momento en el cual las escuelas empiezan a prepararse para esto con los chicos. ¿En qué consiste eso? Bueno, en material que nosotros preparamos para que los docentes les puedan enseñar a los chicos, en este caso sobre Expedición Atlantis. O sea, Expedición Atlantis tiene un gran valor histórico, digamos, porque se demostró con Expedición Atlantis que el hombre africano podría haber llegado 3.000 años antes de Colón a América. Claro. Entonces, tiene un valor educativo espectacular para trabajarlo en las escuelas, ¿no es cierto? Entonces, se les presenta el personaje, se les presenta lo que hizo y se preparan de esa forma para el viernes 13, este viernes, durante la mañana, ¿sí? a partir de la hora 10, en la Sociedad Rural de San Francisco, en el Salón Verde, Alfredo Barragán les va a dar una conferencia, ¿sí? en la cual va a tratar de impactarlos, ¿sí? Eso va a durar una hora y algo, y posteriormente los chicos van a recorrer 5 kilómetros por las calles de la ciudad. Les vamos a proponer, digamos, que ellos mismos se desafíen, ¿sí? a cumplir un objetivo. Corren 5 kilómetros bajo el lema 5.000 pasos para saber que puedo. Que esto tiene que ver con lo que fue la segunda edición de la Semana Juvenil. Sí. El segundo año, cuando ya había venido Gustavo Servino y les había contado su experiencia en los Andes, nosotros organizamos esta primera edición de los 5.000 pasos, para hacer que puedo, que fue justamente un poco decirle a los chicos, bueno, ya nos llegó este mensaje de que hay que sacar nuestra fuerza de adentro, probemos. Y salimos y corrimos, hicimos corrieron los chicos. Bueno, corrimos, caminamos, hicimos los 5.000. Hicimos los 5.000 pasos, bueno. Y un poco, fue una experiencia muy linda, la verdad, ver a los chicos, correr las calles de la ciudad, en esto de desafiarse, sí, sin remera de la escuela, sin decir yo soy de acá o de allá, fue una experiencia realmente muy linda. Y este año es lo mismo, pasa con, digamos, con esta misma intención, ¿no? Poder escuchar a Alfredo, que te diga que hay cosas muy bellas que te tienen que inspirar desde adentro, y luego de ahí podrás salir como con un gran testimonio también a recorrer las calles de la ciudad y decir, bueno, hay cosas que nos tienen que movilizar y que podemos hacer juntos. Creemos que es un lindo valor también para que le podamos demostrar a San Francisco la cara joven, ¿no? de los colegios. Me parece muy interesante, la verdad, valiosísimo. En términos generales, ¿cómo evalúan la respuesta de los chicos a esta iniciativa? ¿Hacen una pequeña evaluación? Sí. Recuerdo yo la primera vez que les propusimos esto de los 5.000 pasos. Bueno, hay cosas que no se pueden reproducir en televisión. Más vale que los chicos se niegan a algún esfuerzo, pero bueno, en ese momento deportistas de la ciudad fueron a visitar las escuelas, les dieron el mensaje de cuánto ellos habían trabajado para llegar a donde llegaron. Fue muy enriquecedor.
y luego los testimonios que se recolectan a posteriori, realmente uno no te sobrepasan desde todo punto de vista, digamos. O sea, te dicen, realmente esto me ayuda, seguramente no a todos, ¿sí? Pero bueno, nosotros creemos que si de tercer a sexto año los chicos pueden tener una experiencia de una semana juvenil cada año, en algún momento en el cual durante sus vidas tengan que afrontar algún problema o superar alguna adversidad o tener que proponerse algo espectacular para sus vidas, bueno, que recuerden que alguna vez tuvieron o pudieron compartir un ejemplo de eso. Y que hay gente que lo planteó y que lo logró. Y vos dijiste que en el segundo bloque van Sí. a tocar un tema tan importante como es El tema del suicidio, sí. Y que afecta fundamentalmente y agarrarse a la esta franja vida, etaria. ¿no? Claro. Y agarrarse a la vida. Y yo creo que tiene que ver un poco con esto. Tal vez los chicos el viernes, muchos irán porque los lleva a la escuela. Tal vez muchos irán en esa circunstancia, pero nosotros estamos seguros que después del viernes, como nos ha pasado ya los otros años, muchos tal vez podrán decir, alguna vez yo escuché algo que valió la pena escuchar, alguna vez alguien me dijo algo que me sirvió, alguna vez yo me pude agarrar de esto que escuché en una charla de Servino, de Barragán, Claro. de Segons, que fue el otro motivador que trajimos, y creemos que eso ya vale la pena y es una evaluación muy positiva. Qué lindo, chicos, En la verdad que definitiva es nunca muy vamos a interesante. terminar de saberlo tampoco, ¿no? Porque nosotros pensamos que también es un trabajo a largo plazo. Claro, pero es una muy buena apuesta. Primero porque habla de un compromiso como padre, de no quedarse en la crítica. Nosotros solemos ser muy, muy críticos a priori nada más. Yo creo que con una buena dosis de prejuicio los adultos, los mayores, solemos ser muy críticos de los jóvenes de hoy. Pero salir de esa crítica y pasar a la acción ya ya ustedes en sí mismos ya son un ejemplo. ¿Cómo son del grupo inicial han logrado sumar voluntades, sumar algunos otros padres a la iniciativa? Es muy estable, digamos, el grupo, ¿sí? Esto todavía no nos hemos podido ni armar en una asociación, en lo que fuera, legalmente, ¿sí? Uh-huh. Porque cada vez que queremos comenzar esa historia se nos viene una nueva semana juvenil. Claro. Pero bueno, ya lo lograremos, y ya el año pasado y el anterior también hemos convocado a colaboradores para que nos ayuden, digamos, en los 5.000 pasos a cortar calles, en visitar las escuelas, apadrinando con una campaña de educación vial. Entonces la gente es espectacular, digamos, se predispone y formamos un grupo. Estamos en el día, un segundito más les robo. Estamos en el Día del Maestro, vamos a hablar de educación, vamos a hablar de Sarmiento y vamos a hablar de educación con Jacqueline en el último bloque. Pero ustedes como padres, ¿cómo ven muy sintéticamente la educación en la Argentina, en el nivel secundario, que es donde ustedes trabajan? ¿Mm? Una pregunta comprometedora. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo que ven? O si ven solo críticas. Creemos que a los chicos se les presenta realmente en este momento un gran desafío. Por momentos se espera poco de ellos y por momentos se les pide demasiado y no se les da. Entonces están un poco solos a veces. Como mamá, Pero, ¿cree que el Estado le brinda a tu hijo la educación que necesita? Pero igualmente, yo trabajo en educación, Claro. y yo creo que todos hacemos lo mejor que podemos dentro de la escuela. A todos nos preocupan los chicos, que obviamente que siempre va a haber huecos que no están cubiertos, ¿no? Yo creo que realmente es así, pero también hay que confiar mucho en la potencialidad de los chicos, ¿no? Que si realmente el compromiso de todos, en esto hay que ir todos juntos, ¿no? La familia, los docentes, los chicos, y ahí tenemos que ser francos, a veces no caminamos juntos. Mauro, vos como Creo que como que papá, es un ¿cómo lo desafío ves eso? tremendo. Los chicos enfrentan una evolución tremenda del mundo en cuanto a la tecnología, en cuanto a un montón de cosas que a lo mejor la educación no logra llevar el mismo ritmo de avance para estar a la altura de las circunstancias. Entonces, a lo mejor los chicos están atravesando diferentes cuestiones o crisis que le propone el mundo actual, digamos, y el sistema educativo no logra llegar a tiempo, ¿sí?
O sea, en definitiva es un desafío tremendo, pero que creo que hay buen material. Si nosotros tenemos una visión positiva, si no, no haríamos esto. No, por supuesto. Si no, no haríamos por esto. eso me encanta también contar con su opinión. Esto no estaba dentro de lo que habíamos charlado, pero nos resulta interesante conocer la opinión de gente que tiene hijos, que está comprometida con la educación y que tiene una iniciativa como la que tienen ustedes. Gracias, chicos. Ojalá que les vaya muy bien. Un segundo más. Dale. Es que, dentro de la Semana Juvenil, el viernes 13 a la noche, destinada para toda la sociedad, habrá una conferencia que Barragán va a dar en el Teatro Mayo a partir de las 20:30 horas. La conferencia está dada para que vayan toda la sociedad que quiera, digamos. Nosotros a todos los chicos que van a ir a la rural, a los padres de esos chicos se los invitó especialmente, pero está abierta a quien quiera participar. La entrada es libre, gratuita, y es una oportunidad para realmente saber. El título de la conferencia es realmente espectacular, el desafío de los imposibles. Entonces invitamos a todo el que quiera pasar un momento espectacular, conocer una historia increíble y reflexionar sobre la potencialidad que tenemos, el 20-30 horas. Y que va también un poco en este sentido que decía Marijó, ir todos juntos en busca de mejorar de mejorar el bienestar de nuestros chicos. Y con ellos el nuestro también, por supuesto. Bueno, gracias. Gracias a vos. Nuestro compromiso para promover, por supuesto, en estos días que faltan todas estas actividades. Nosotros buscamos una pausa. Cuando volvamos, una docente y 2 alumnas de la licenciatura en Psicología de la UCES nos van a ayudar a entender qué es el suicidio y qué podemos hacer como sociedad para prevenirlo. Florece la nueva temporada en Valentino. Las marcas que más te gustan en un solo lugar. Lacoste, La Martina, Tommy Hilfiger, Daniel Hetcher, Ramos, Polo. Aprovecha las promos. Valentino, 25 de mayo, 1807. En Kevingston te volvemos a sorprender. La nueva colección primavera-verano te va a encantar. Aprovecha todos los días 3, 6 y 12 cuotas con tu tarjeta y llévate la ropa más exclusiva con la calidad y el estilo de siempre. 25 de mayo 1984. Búscanos en redes como Kevingston San Francisco. Con algo simple, como tener una botella retornable vacía siempre a mano y no olvidártela en casa, podés disfrutar del sabor que amás sin pagar por el envase. Vos traes el tuyo vacío y te llevas uno lleno pagando menos. Coca-Cola, vivamos más retornable. En Mutual Árabe creemos en el crecimiento constante. Por eso nuestros asociados hoy cuentan con nuevos servicios en los consultorios externos de Mutual Árabe: pediatría, odontología, psicología, fonoaudiología y nutrición. Asociate y vení a disfrutarlos en Irigoyen esquina Larrea. Mutual Árabe, nuestro objetivo es verte crecer. Media Cuadra, 25 de mayo 1873. Media Cuadra. Todo es diseño, mucho estilo, nuevas marcas. Un escenario ideal, todo renovado. Las mejores promos con precios inigualables. Un shopping de moda en 25 de mayo 1873. San Francisco. Can't stop. En Musimundo encontrás los mejores descuentos con la mejor financiación. Aprovecha las 18 cuotas sin interés. Con tu tarjeta de crédito Visa, más 10% de descuento en aires acondicionados. Corre a tu sucursal más cercana. Musimundo, parte de tu mundo. Segundo tema, un tema bien importante, abordado en este caso con personas que están preparadas para lo mismo, porque son una docente y 2 alumnas de la licenciatura en Psicología que se cursa en la UCES, ¿sí? Que es una muy linda oportunidad de seguir esta carrera aquí en la ciudad, así que considérenlo aquellos que están pensando en una carrera universitaria. El tema está planteado, vamos a presentarles
a las personas que nos van a acompañar en este bloque. Vamos a empezar por... me tengo que poner los lentes. Me quise hacer el que veía, pero no veía. Sofía Abrate, ¿cómo estás? Bien. Buenas noches, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Sos alumna de la licenciatura. ¿En qué año estás cursando? Cuarto año. Cuarto año, muy bien. La profe... Erika Roldán, egresada de la UCES, tenemos que decirlo, y titular de la cátedra de Clínica de Emergencias. Profe asociada, exacto. Profe asociada. Sí. Bien, porque son cátedras compartidas, y la profe titular es Cecilia Barovero. Muy bien, le mandamos un saludo. ¿No pudo venir, Cecilia? No pudo venir. Y la tercera alumna que tenemos es María Rosario Pizzi. María, buenas noches. Buenas noches, un gusto tenerte aquí. Gracias. Un placer también que hayan aceptado esta invitación. Bueno, 10 de septiembre, Día Internacional de la Prevención del Suicidio, una fecha adecuada para impulsar, para promover, hablar sobre este tema, que es un tema tabú. Es más, es un tema en el que muchas veces se ha dicho que es mejor no hablar, por un tema que ustedes seguramente nos ayudarán a dilucidar de los efectos, contagio, efecto dominó, etcétera, etcétera. Ustedes se están planteando una mirada completamente distinta, porque ustedes están llevando a la sociedad el debate y la discusión sobre este tema. ¿En qué se basa esto, profe, esta idea que ustedes están ejecutando en estos días? Bien, esto se enmarca, antes que nada, en un proyecto de investigación que estamos encarando desde la cátedra y con la participación de alumnos que están pronto a recibirse, sí, que es un proyecto de investigación en torno a la tentativa de suicidio y al suicidio, aquí en la ciudad de San Francisco, en la franja etaria de 15 a 35 años, ya que apuntamos al adolescente. En el marco de este proyecto surgió la idea de poder hacer una actividad de extensión desde la cátedra, ¿sí?, abierto a la comunidad. A partir de eso pensamos como en dos grandes tareas. Una que es una campaña de concientización que comienza el 10 de este mes de septiembre hasta el 10 de octubre. Y ahí el 10 de octubre también se conmemora el Día de la Salud Mental, que este año desde la Organización Mundial de la Salud se apunta por sobre todo a la prevención del suicidio. Así que bueno, enlazamos esas dos fechas. Y aparte de eso, nosotros nos propusimos en este mes lo que se llama el Yellow Month. ¿Quieren contar qué es el Yellow Month? El Yellow Month, ¿qué es el Yellow Month? Porque además las vemos a las chicas, Hugo, no sé si podemos hacer algún planito con una cinta amarilla que las está identificando particularmente. Sí, a nivel mundial la cinta amarilla lo que representa, bueno, es el florecimiento, el sol, la lucha por la vida. Y por eso estamos tratando el Yellow Month, que es el mes amarillo, justamente donde se busca concientizar y a través de nuestro proyecto también prevenir el suicidio. Cuando decimos prevenir el suicidio, a ver, cuando hablamos de salud y decimos prevenir, uno piensa en cuestiones así muy materiales, muy concretas, mejorar nuestra alimentación, hacer actividad física. El suicidio nos resulta más inabordable a quienes no conocemos del tema en cuanto a qué podemos hacer para prevenirlo, para nosotros mismos y eventualmente para detectar a alguien que pueda tener una conducta suicida. Bueno, nuestra intención con esta campaña de concientización es justamente impactar en la comunidad, que no sea un tema tabú, y nuestro lema principal es ponerle palabras al dolor para que la gente pueda saber de que es un tema del cual nos compete a todos. Consideramos que es una responsabilidad social que tenemos, justamente porque el suicidio lo podemos prevenir todos. Entonces, nuestra intención es que estas personas que a lo mejor están atravesando un momento difícil o que están sufriendo puedan encontrar por sí mismos y con la ayuda de profesionales y de gente que los pueda acompañar a ponerle palabras a lo que los está quejando o por esa situación difícil que los está atravesando. Principalmente nos enfocamos en los adolescentes porque creemos que es la población que está más en riesgo. Entonces, bueno, nuestra intención es que la comunidad conozca, que se informe y que podamos brindarles herramientas para que puedan saber a dónde acudir o ante quiénes consultar en estas
situaciones. Hay, en muchos temas hay frases o hay conceptos que se repiten constantemente y después parecen verdades. En nuestra región hay una idea, un concepto, una frase que se reitera constantemente de que somos una zona, un sector donde el índice de suicidio es más alto que en el resto de la media del país. Esto ustedes lo analizaron, lo vieron, lo discutieron, ¿se sabe algo de este tema? Justamente. Por eso la iniciativa de investigación. Exacto, del proyecto de investigación. Este es el sentido de la investigación. ¿Ustedes lo eligieron al tema? Lo elegimos, sí, es una elección en conjunto con Cecilia Barovero, sí, que es la otra profe. La verdad que es algo que nos llamó mucho la atención, y también poder comprobar a ciencia cierta si esto es así o no lo que vos planteabas. ¿Sí? Por eso la idea es hacer un reglamento también estadístico real de números acá en San Francisco. Sí. Claro, y... Pero bueno, estamos en pañales. Todavía no se ha encontrado ninguna estadística. O sea que, con lo que ustedes me están diciendo, esa frase no tiene ningún respaldo, digamos. Todavía no, queda es una impresión mito. O sea, que puede tener uno, pero no sabemos si es absolutamente así. Sí. Cuando hablamos de suicidio, hablamos, me imagino yo, causas propias de una persona, pero también se suele hablar del entorno como un factor que promueve o que hace más propensa a las personas al suicidio. En este sentido, ¿hay estadísticas nacionales, provinciales? ¿Hay desarrollos teóricos al respecto? Mira, en verdad está bueno aclarar y tomar conciencia de que no podemos hacer una generalidad, pero sí, de hecho por eso nuestra campaña, y también es algo que queremos difundir, apuntamos a la toma de conciencia social, de que podemos prevenir entre todos, dar lugar a la palabra, y por eso estamos haciendo una invitación a la comunidad de sacarse fotos con el lema de ponerle palabras al dolor, con colores amarillos, y subirlos a las redes con hashtag Yellow Month o con el hashtag psicouse San Francisco y Francisco abreviado FCO. De esa manera la idea es poder llegar a los adolescentes y a toda la población en general y poder compartir el hecho de poder ponerle palabras a lo que está pasando. Esa es la forma de hacer prevención, esa es la forma de poder establecer un espacio de diálogo y que esto no sea algo de lo que no se habla, de lo que no se dice. Sí, más que nada generar espacios. Que vos recién al otro grupo le preguntaste al respecto del colegio, por ejemplo, qué opinaban. Y bueno, muchas veces, no solamente a nivel escolar, sino también a nivel social en general, no se promueven estos espacios para que las personas, y más que nada los adolescentes, puedan acudir. Cuando sienten que están ahogados. Sí, cuando sienten algún malestar o necesitan hablar de algo. Y cuando hablamos de generar espacio, ¿qué tipo de espacios imaginan que hay que generar para que ese adolescente o ese joven que está atravesando un momento donde piensa en el suicidio pueda comentarlo? Bueno, primero también revalorizar los espacios que existen. Existe una línea de atención para personas que estén pensando en este tipo de alternativa, poder darles contención. Hay muchos profesionales que se dedican a abordar esta temática, por eso nuestra charla también convoca a 2 personalidades de San Francisco para que puedan contar un poco lo que se está haciendo en la ciudad, y creo que esa también es nuestra función como universidad, poder conectar los distintos organismos que trabajan en la ciudad y fomentar el espacio, ¿no? Estamos frente a 2 futuras colegas que quizás el día de mañana, ¿por qué no?, se dediquen a esto. Entonces, bueno, la idea es eso, ¿sí? Poder empezar a generar, primero, bueno, el proyecto como para tener números reales, pero aparte, la conciencia y la sensibilización tiene que ver con esto, de poner el tema encima de la mesa. ¿Alguna de las actividades que están organizando a lo largo de este mes? Menciónennos. Y bueno, estamos buscando a figuras representativas de la ciudad para que también se unan a la campaña a través de una foto, por ejemplo, con estos carteles que decía la profe, con estos afiches. Y esperamos para el mes de octubre, vamos a hacer una charla con 2 figuras representativas de la ciudad. Uno es el doctor Mario Viñolo, que es médico psiquiatra forense, así que creemos que su aporte es sumamente importante
para la temática, y a una joven que es Ayelen Capelo, que es criminalista. Claro. Sí que ya gente ha estado acá haciendo varias entrevistas. Es gente que sabe y está formada acerca del tema. Claro, y que ha tenido contacto con suicidas o con conductas nuestra idea es convocar... Perdón, ¿no? Pero con el doctor Mario Viñolo, que tiene un trabajo que yo lo leí que me resultó muy interesante. Él con el doctor Carlos Cornaglia, que hicieron el trabajo juntos, esbozan una teoría que sostendría por qué aquí hay una cantidad de suicidios a priori más importante que en el resto, que en otras regiones del país, que es un dejo de nostalgia por el carácter inmigrante de nuestra población, de los orígenes inmigrantes, y la llanura. Sí, ellos me explicaban a mí me quedó esa respuesta, me parece que tiene lógica, ahora no sé si se podrá sostener científicamente. Ellos me dicen, en la montaña vos no ves lo que hay del otro lado, entonces puedes tener la esperanza de que hay algo mejor más allá de la montaña si lo que vos estás experimentando no te gusta. Acá si lo que no te gusta, en el horizonte no tenés otra cosa. Pues, ¿eso tiene algún sentido? ¿Le encuentran ustedes alguna lógica? De encontrarlo, ¿no? Alguna lógica me parece que como que cae en el marco de la opinión personal. Sí. Yo creo que es interesante el planteo que hacen los profesionales, rico, y que podríamos sumarlo, ¿por qué no?, en algún momento, contrastarlo con los números que después relevemos. Claro. Nuestra intención con la investigación es justamente no atender a generalidades, no hacer como una sentencia de que, bueno, en la ciudad los casos de suicidio son por tal o tal cosa, sino que nuestro paradigma, por así decirlo, de la psicología es atender al caso por caso, ¿sí? Atender a la particularidad y a la singularidad de la persona. Entonces, no podríamos descartarlo tampoco, sino que sería una cuestión para problematizarlo y por qué no cotejarlo con los datos que obtengamos. Pero sí, súper interesante. Sí. Bien. Entiendo perfectamente el concepto. Claro, cada caso es un caso y necesita, o no lo podés atender desde la generalidad, tenés que hacerlo desde la particularidad. Clarísimo el concepto. Lo que pasa es que nosotros como periodistas estamos acostumbrados a generalizar todo, y ahí hacemos grandes macanas porque metemos todo en la bolsa. La última, ¿hay algunos síntomas que presentemos o que presente alguien de nuestro entorno que nos pueda advertir que estamos teniendo conductas que nos pueden llevar a pensar en el suicidio como solución? Y cuáles son para aprender. Sí, la Organización Mundial de la Salud plantea una serie de cantidad de mitos. Yo creo que el más importante es que apunta a que generalmente la persona que habla o amaga en torno a esta temática no tiene el fin de cometerlo, y la importancia que nosotras queremos remarcar en el día de hoy es el abrir la escucha, la posibilidad de diálogo, ¿sí? De no minimizar el pedido de ayuda de cualquier persona, ¿sí? Y poder ponerle palabras. Y si esto que nos están contando nos sobrepasa o es muy intenso, pedir ayuda a un profesional, claro, o en el caso de que sean adolescentes, a un adulto responsable. Me parece que ese es el camino, y sobre todo el diálogo. Por eso nosotros insistimos con nuestro lema de ponerle palabras al dolor. Y por eso invitamos a los adolescentes de sexto año, ¿sí?, a la charla que vamos a hacer, y a la comunidad. Es una charla gratuita que se va a hacer en UCES, en el Salón de Actos, así que están más que invitados. Y reiteremos, sí, que lo dijimos hasta ahora, día, hora y todo lo demás. El día 18 de octubre a las 18 horas. 18 de octubre. En el Salón de Actos de UCES. En el Salón de Actos, muy bien. Tenemos tiempo para promoverlo, lo vamos a promover con toda la intensidad que podamos, porque nos parece que es un tema importantísimo. Sí. Y nos parece muy interesante esto de hablar del tema. Nosotros en los medios de difusión tenemos un debate, una discusión, incluso alguna vez participamos en alguna reunión que promovieron desde el área de salud mental del hospital, sobre si publicar o no cuando hay un suicidio. ¿Ustedes tienen una mirada sobre esto? ¿Les parece que es importante o les parece que es una cuestión muy relativa? Es un tema muy delicado. Durante muchos años se instaló la idea de esto no hablar, por esto que vos nombrabas antes del efecto contagio y demás. Hoy por hoy estamos tratando de cambiar a una mirada donde se abra la posibilidad del diálogo, pero con sumo respeto y cuidado de cómo se difunden estas cuestiones. Sí, me parece importante esto del diálogo, pero
Yo creo como postura personal que sí hay que comunicar con el debido respeto, Claro. sin caer en lo sensacionalista. No, claro, no hablar del caso, sino hablar del suicidio en términos generales, en los términos en los que ustedes están hablando, para que todos aprendamos, para que todos podamos ayudar. Porque ustedes también dicen, lo charlábamos en la charla previa, la prevención del suicidio es un problema de todos. Exactamente. Por eso lo que buscamos es convocar a toda la comunidad y a la sociedad en sí, justamente para que cada uno pueda aportar a la problemática, porque justamente al suicidio lo prevenimos todos. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Bueno, van a tener todo un mes de actividades. Por supuesto, cuenten con nosotros para poder ayudarlos a difundir. Nos parece muy importante lo que ustedes hacen y a nosotros nos da la posibilidad, en términos periodísticos, de hablar del tema con profesionales, con estudiantes, con gente que sabe de esto y que nos puede orientar. Y de esto nosotros aprendemos también y después hacemos un poco menos de macanas ahí frente al micrófono. Bueno, déjame agradecerte en nombre de UCES y en nombre nuestro. Muchas gracias y la verdad que está bueno poder dar el mensaje. Muy bien. Vieron que fue tranqui, ¿no? Las chicas estaban un poquito preocupadas e inquietas, pero fue en vivo, pero salió todo bien y la charla fue muy interesante. Lo repetimos el programa entero el sábado a las 20 horas aproximadamente y lo vamos a tener desde mañana en YouTube. Por supuesto vamos a reiterar fragmentos de esta charla entre mañana y pasado en todos los espacios de Radio Canal. Ahora vamos a buscar una pausa. Cuando volvamos, lo decíamos, ya es prácticamente una amiga de la casa porque la convocamos cada vez que tenemos este tipo de temas. Es una estudiosa de la historia apasionada y tiene una mirada propia y tiene opiniones que siempre son interesantes de escucharla. Y el tema de la educación, el tema de Sarmiento y el tema de la educación en la Argentina es un tema de debate. Así que al regreso de la pausa vamos a charlar con Jacqueline Gómez sobre estos temas. Vulcano, equipos y accesorios para lubricación, equipamiento especializado para el mantenimiento automotor, ideales para estaciones de servicio, concesionarios de vehículos y lubricentros. Además, una línea exclusiva de productos para el agro. Vulcano, desde hace más de 30 años apostando a la industria de San Francisco. www.vulcanolubricación.com.ar. Florece la nueva temporada en Valentino. Las marcas que más te gustan en un solo lugar. Lacoste, La Martina, Tommy Hilfiger, Daniel Hetcher, Ramos, Polo. Aprovecha las promos. Valentino, 25 de mayo, 1807. En Kevingston te volvemos a sorprender. La nueva colección primavera-verano te va a encantar. Aprovecha todos los días 3, 6 y 12 cuotas con tu tarjeta. Y llévate la ropa más exclusiva, con la calidad y el estilo de siempre. 25 de mayo 1984. Buscanos en redes como Kevingston San Francisco. Con algo simple, como tener una botella retornable vacía siempre a mano y no olvidártela en casa, podés disfrutar del sabor que amás sin pagar por el envase. Vos traes el tuyo vacío y te llevas uno lleno pagando menos. Coca-Cola, vivamos más retornable. Bueno, ya están hechas las presentaciones, solo resta saludarla a la licenciada Jacqueline Gómez. Jackie, muy buenas noches, gracias por aceptar estas invitaciones siempre. Bueno, gracias por la invitación también. Licenciada Jacqueline Sarmiento, lo primero que me interesa escuchar y con mucha atención, tengo la verdad inquietud por que nos hagas una conceptualización de Sarmiento y su rol en la historia y su rol en la arquitectura de la educación argentina. Bueno, a ver, definir a Sarmiento es definir a un político que perteneció a una generación, la generación del 80, que claramente tenía un proyecto político, económico, social, educativo, cultural, muy bien, digamos, pensado y armado este proyecto.
Y en ese proyecto el tema de la educación no era un tema menor, porque se inserta dentro de esta cuestión de la centralización del Estado, ¿no? Es decir, nos estábamos construyendo como Estado y nación, y por lo tanto la educación no era un tema para dejar de lado. Sarmiento piensa su proyecto educativo, lo piensa él y además, digamos, todo este equipo, diríamos en términos modernos, todo este equipo político también piensa este proyecto educativo en términos de crear un ciudadano, ¿no? Y además en términos de la educación pensada como control social, como mecanismo de control social, y la educación pensada como mecanismo de control estatal, que son dos cuestiones totalmente distintas. Clarísimo, sí. claro, él decía, no podemos dejarle la educación a la iglesia, no podemos dejarle la educación a los particulares. Exactamente, entonces por eso hay un mecanismo de control estatal, en donde el Estado claramente comienza a intervenir en la educación desde múltiples aspectos. La ley 1420 es la ley fundante que posiciona al Estado en un lugar de decir, bueno, a ver, la educación primaria es obligatoria, gratuita, gradual y laica. Ahí hay un posicionamiento claramente del Estado acerca de la educación. Pero a partir de esa ley podemos comenzar a debatir en un montón de cuestiones, es decir, desde el rol del Estado dentro de esta centralización de la educación y, digamos, cuál fue realmente el impacto que tuvo en términos, digamos, educativo y de sociedad esta ley. Actualmente, si uno me pasa en las aulas permanentemente, es decir, todos los años cuando digo levanten la mano, quienes de sus abuelos terminaron, por ejemplo, la escuela secundaria. Son a veces muy pocos los alumnos que levantan la mano. ¿Quiénes terminaron la escuela primaria? Muy pocos. Y estamos hablando de una ley sancionada en 1884. Estamos en el 2019. Quiere decir que en términos, digamos, cuantitativos, la ley no tuvo el impacto que se pensó. Claro, es una ley que es difícil de cuestionar en términos teóricos para el momento, pero que no se tradujo a los hechos. Porque tenía un problema claro de financiamiento también todo esto, por parte del Estado. Hay una parte en la que Sarmiento dice, bueno, y la ley 1420, que fue pensada por esta generación que vos decías del 80, dice que quieren formar e instruir a los ciudadanos de una manera igual a todos, es decir, una especie de fábrica de ciudadanos. Este es un modelo educativo que después fue muy cuestionado, pero ¿vos notás que persiste todavía en las aulas de la Argentina? No, yo no creo que persista, digamos, esa idea de homogenización, primero porque el Estado ha ido cambiando, y además ese Estado de la generación del 80 pensó a la educación en términos de obligatoriedad más que de inclusión, dice Juan Carlos Tedesco, ¿no? Claro. Es decir, era una obligación del Estado hacerse cargo de la educación. Después el tema de quiénes incluían o a quiénes se los incluía dentro de ese modelo, la verdad que el Estado no lo pensaba, porque la obligatoriedad quedaba además en manos de los padres. El Estado hablaba de obligatoriedad, pero después sí, tu abuelo, mi abuela, decidían dejar en segundo grado, tercer grado, que de hecho el desgranamiento era increíble, si se asistía a primer grado, primer inferior, segundo grado, y después se necesitaba que se trabajara, y entonces ya sabía sumar, leer, restar, multiplicar, leer medianamente, y ya estaba, digamos, eran muy pocos los que terminaban la primaria, muchísimos menos los que accedían a nivel secundario. De eso Bartolomé Mitre era el que tomaba las riendas en cuanto a la enseñanza secundaria, y mínimamente los que ingresaban a la universidad, ¿no? Una élite sumamente reducida. El Estado ha ido cambiando mucho, digamos, en estas cuestiones, en donde la obligatoriedad no forma parte solamente de los padres, sino que también forma parte del Estado. El Estado asume la responsabilidad de que esa obligatoriedad de
entrar en el sistema educativo primario y secundario, asuma un rol importante. La figura de Sarmiento es muy discutida desde las perspectivas ideológicas. Desde algunos sectores se lo ve como un conservador y desde otros sectores se lo ve como un progresista. Por ejemplo, en este aspecto de desafiar a la Iglesia en cuanto a quitarle el rol en la educación. Incluso las maestras que trae para formar maestras son protestantes y hablan en inglés. ¿Vos en ese te parece que hay un debate y una discusión allí también respecto de Sarmiento? Porque tenemos un Sarmiento que dice, por ejemplo, bueno, no ahorremos sangre de los gauchos, o un Sarmiento que dice los gauchos son vagos, no necesitamos gauchos, necesitamos traer gringos. De hecho, acá en Córdoba, en una conferencia, dijo, en 1870 creo, dijo, a Córdoba le faltan 20.000 gringos. ¿Cómo ves todo eso en el contexto del momento que vivió Sarmiento? Si lo analizamos dentro del contexto de su época, bueno, uno, digamos, puede admirarlo a este Sarmiento, porque realmente era una persona que si se fijaba un objetivo lo cumplía y no importaba digamos quién se pusiera adelante. De hecho se peleaba con los políticos de su época, ¿no? Inclusive con Mitre, que claro, apostaba más a la educación secundaria, y él sostenía que primero teníamos que hacernos fuerte en la educación primaria. En esta cita que haces vos de Córdoba, de que a Córdoba le faltaban 20.000 gringos, él también ve en Córdoba, tiene como una mirada, digamos, a futuro él pensaba que Córdoba iba a ser la Detroit de América Latina, ¿no? Ya la veía como a la Córdoba industrial, a la Córdoba progresista en términos económicos, por eso lleva el observatorio, la Facultad de Ciencias Exactas, la Academia Nacional de Ciencias, digamos, plantea ahí la cuestión de la ciencia. En eso era como muy visionario, la veía Córdoba como una Córdoba industrial, una Córdoba del progreso. Obviamente que no comparto esta cuestión de dejar de lado a determinados sectores. Él consideraba que la Argentina en ese momento de progreso, de positivismo, de liberalismo económico y demás, no tenía tiempo de ponerse a educar a determinados sectores sociales. Hablemos de habitantes originarios, hablemos del gaucho, hablemos de aquellos que él consideraba que, ya está, o sea, no había tiempo de ponernos a educar, nos iba a llevar muchísimos años, por lo tanto, estos quedaban fuera del sistema. Y los que estaban adentro del sistema era el mestizo, el urbano, el inmigrante, el ciudadano de las grandes urbes. Ahí era donde enfocaba. Sí, evidentemente es una persona polémica. Sentó las bases de la educación, como te decía, pero creo que a lo largo de la historia hemos tenido muchísimas otras personas que han hecho mucho por la educación y que quizás no tienen la prensa. Sí, la prensa que tiene Sarmiento, ¿no? Vengamos a la actualidad, Jacqueline. Sarmiento ponía en el centro del proceso educativo al docente, al maestro, ¿no? ¿Cómo ves a la educación en la actualidad y cómo ves el rol del docente en la actualidad? Hay sectores de la sociedad, en esto de las generalizaciones que hablábamos también en el bloque anterior, nuestra educación es mala, es floja, no se adapta, hay como un apriorismo allí, pero si lo desmenuzás un poco, una persona como vos que sabe analizar y que forma parte de la educación. Bueno, ¿cómo ves la actualidad del docente y de la educación argentina? Mira, hay un libro de Grimson y de Tenti Fanfani que se llama Mitomanías de la educación argentina, ¿no? Y habla un poco de esta cuestión de un mito con relación a que durante, digamos, que tiempos pasados la educación fue mejor, que tuvimos que la Argentina fue uno de los países mejores educados y que en la actualidad no estaríamos dentro de ese ranking como
de los países con mejor educación. Y bueno, y ahí Grimson y Fanfani hacen un análisis bastante interesante, ya la palabra misma lo dice, mitomanías de la educación, y quizás ese mito de una Argentina que en un momento tuvo como una educación de excelencia o de vanguardia, estuvo asentada en que Argentina, dentro del contexto de Latinoamérica, es la primera en que el Estado se hace cargo, es la primera con la ley 1420, digamos, la primera dentro de la región, ¿no? Si nos comparábamos en términos de análisis comparativo con Brasil, con Chile, con Bolivia, y que eso nos posicionó en un lugar realmente de una Argentina con una educación de calidad. En la actualidad la región ha avanzado y ha avanzado mucho en términos educativos. En el caso de Bolivia, por ejemplo, con Evo Morales se ha avanzado en términos de educación, pero a un nivel y a una velocidad prácticamente impensada hace 20 años atrás. Y entonces pareciera que nuestra educación ahora es la peor, que hemos quedado atrás. Quizás es que se nos han nivelado en los países de la región. Y después la otra mirada crítica que se hace a la educación es porque cuando se nos comparan con países como Finlandia, ¿no? Y entonces aparecen esas comparaciones con sociedades totalmente, pero lejanísimas de nuestra realidad, y entonces cuando entramos con las pruebas PISA, con estas evaluaciones internacionales, obviamente que quedamos atrás porque tenemos otro contexto, otra realidad. Mi visión como docente, siempre voy a seguir apostando a la educación pública y creyendo en ella y viendo claramente que la calidad está, el perfeccionamiento docente, los docentes apuestan permanentemente a eso. Bien, coincido con esto que vos decís de que, bueno, tenemos una tendencia a pensar que siempre lo pasado fue mejor. También en este sentido solemos decir, cuando analizamos a los jóvenes actuales, a los adolescentes actuales, solemos decir, en nuestra época, cuando somos grandes como yo, éramos mejores, o en nuestra época nos comportábamos mejor. ¿Vos cómo ves? Vos tenés podés seguir una serie, porque estás en contacto con los chicos desde hace varios años. ¿Cómo los ves evolucionar a nuestros jóvenes? ¿O sentís que evolucionan o sentís que involucionamos en términos generales, fundamentalmente en términos de valores, en términos de actitudes, de comportamientos? No, yo no creo en una involución. Creo que una evolución que a veces a la escuela le cuesta, digamos, seguir el ritmo. En el primer bloque uno de tus invitados decía, bueno, estamos en una era de la tecnología y a veces la escuela no acompaña. Sí, eso es verdad. No acompaña porque, a ver, el avance de la tecnología es impresionante. De hecho, hoy nos compramos un celular y mañana ese celular ya es viejo. Sí. Entonces, que la escuela pretenda seguir esos ritmos a veces se hace muy difícil. Muy difícil porque además la escuela y los docentes como agentes del Estado que somos, atendemos a una multiplicidad de realidades, ¿no? No solamente desde que el alumno sepa el manejo de las TIC, sino en la actualidad, por ejemplo, hasta que el alumno vaya a la escuela con hambre o sin hambre, o que tenga que tener un par de zapatillas o no un par de zapatillas, o que esté viviendo situaciones de violencia, que claramente en estos días hemos tenido varias de estas noticias, lamentablemente en la ciudad, de que alumnos hayan sufrido o estén sufriendo hechos de abuso o de violencia familiar o extrafamiliar. Entonces, la escuela como agente, como un organismo del Estado, y nosotros como agente del Estado, atendemos una multiplicidad de realidades. Los alumnos tienen valores y nos enseñan permanentemente. Si yo creyera que los alumnos en la actualidad y si los docentes pensáramos que no tienen valores, que están carentes de valores, creo que no tendríamos que hacer nada, más nada en las aulas. Y no es así, nos enseñan permanentemente. Realmente creo que aprendemos más de ellos que lo que ellos a veces aprenden de nosotros.
Me quedan un montón de temas para hablar sobre la educación en general, el principio de autoridad que se reclaman algunos sectores, la autoridad que devenía del conocimiento y ahora se invierte, bueno, un montón de temas, pero nos va a faltar oportunidad. Ahora se nos fue el tiempo, Jacqueline, muchísimas gracias, esclarecedora la charla con vos. Nosotros hasta aquí llegamos, un programón desde nuestro punto de vista al menos, esperemos que a ustedes les haya gustado, los comprometemos a reencontrarnos el próximo miércoles en otra edición de Aquí Ahora Actualidad.